Hola, hoy nos corresponde hablar de unas biomoléculas muy interesantes que se llaman enzimas. Las enzimas, todas son proteínas, son biomoléculas que catalizan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Las favorecen de manera de que estas reacciones se produzcan rápidamente, espontáneamente, en las condiciones fisiológicas de pH, temperatura y presión propias de los seres vivos. Las enzimas no se alteran durante el proceso, es decir, no se consumen en la reacción química. Y además tienen una característica muy particular que es actuar sobre un sustrato único o un grupo muy reducido de sustratos. Por eso se consideran que son muy específicas. La alta especificidad de sustrato la diferencia a las enzimas de los catalizadores inorgánicos, los cuales no tienen esa característica de especificidad. Pero las enzimas se parecen a los catalizadores en cuanto a que permiten o favorecen de una manera rápida las reacciones químicas. Las condiciones en las que se realizan estas reacciones químicas no son las propias de los seres vivos para los catalizadores inorgánicos. Solo las enzimas las favorecen en condiciones fisiológicas de pH, temperatura y presión. Y a todas estas, ¿qué es la catálisis química? Pues es la descomposición de sustancias complejas en otras más simples. Por supuesto, para esto es necesario que existan ciertos factores. Por lo tanto, los componentes de la catálisis química son, evidentemente, un sustrato, que es la sustancia sobre la cual se va a actuar o la que se descompone en esa reacción química. Un producto, que es la sustancia que se forma después de la catálisis química. El sitio activo de la enzima corresponde a una hendidura, a un bolsillo de aminoácidos que está presente en la enzima. Es ese espacio específico de la enzima en el cual o a través del cual se puede realizar la unión con el sustrato y la reacción química. Pero también pueden y deben existir otras moléculas que se denominan cofactores o coenzimas. Estas son sustancias químicas orgánicas no proteicas de muy bajo peso molecular que se unen a las enzimas y favorecen su actividad. Muchos de los cofactores son vitaminas o derivados, metales, como por ejemplo el hierro, el zinc, el magnesio, el calcio, entre otros. En la lámina podemos observar la disposición de la enzima. Noten, todas las pelotitas grises son, vamos a decir que los aminoácidos que conforman a una enzima. Y esta tiene una forma globular. Pero hay una región dentro de la enzima que tiene la forma adecuada para reaccionar con el sustrato. ¿Ok? Esa forma adecuada o esa característica propia del sitio activo es la hendidura o una parte de la enzima de aminoácidos que van a generar esa reacción química. Además, se observa el producto y el sustrato. Noten que el sustrato es diferente totalmente a el producto. Y esto ocurre, esa diferencia, una vez que ha existido la unión enzima-sustrato. Si el cofactor de una enzima se une a la enzima a través de un enlace covalente, será llamado grupo prostético y es capaz de transferir grupos reactivos a la enzima, que así conformada, es decir, enzima más su grupo prostético o su coenzima, será llamada holoenzima. Esta es la forma catalítica activa, es la enzima que ya puede realizar su actividad biológica de transformar sustratos en productos. Sin embargo, una enzima sin su cofactor se considera que está inactiva y se le denomina apoenzima.
es decir, la parte proteica únicamente, que no es capaz de generar la reacción química para la que fue diseñada. Por lo tanto, una apoenzima, es decir, la enzima inactiva, la parte proteica, más su grupo prostético, ¿okay?, que será el cofactor o la coenzima, van a generar la denominada holoenzima, que es la enzima activa. En la lámina entonces está bien descrita que la proteína o llamada enzima se le conoce también con el nombre de apoenzima o apoproteína, y que ésta puede tener la unión con un cofactor o una coenzima, el cual será llamado grupo prostético, y el conjunto de apoenzima más grupo prostético es lo que se conoce con el nombre de holoenzima proteína conjugada o enzima activa. En la siguiente lámina también demostramos la holoenzima, que no es más que la unión de la apoenzima más su cofactor. Y es que muchas enzimas son sintetizadas de manera inactiva, ¿ok? Es decir, en forma de los llamados zimógenos, que consisten en precursores inactivos proenzimas o preenzimas. En la mayoría de los casos, los zimógenos son proteínas simples, que son convertidos a una enzima activa gracias a un proceso que puede ser de hidrólisis, lo cual produce una ruptura en la cadena polipeptídica y un cambio en la conformación, otorgándole gracias a esto la actividad catalítica propia de esa enzima. Algunos componentes de los jugos digestivos son secretados, yo diría que todos, son secretados como zimógenos en las glándulas originarias y se activan al llegar a la luz del tracto gastrointestinal. Un ejemplo de esto lo constituye el pepsinógeno, que se transforma en pepsina, una vez que el ácido clorhídrico hace su efecto de cofactor. ¿Cómo actúan las enzimas? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Las enzimas son las encargadas de reducir la barrera de energía libre, o también llamada energía de activación, de manera de llegar a un estado de equilibrio o de transición donde la entropía sea negativa y con esto propiciar la formación de productos a partir de los sustratos. Los sustratos se unen en el sitio activo de la enzima para facilitar la catálisis. Y para tratar de explicar cómo ocurre esto, existen dos modelos. Fischer tiene un modelo plano llamado de llave-cerradura, donde trata de explicar el ajuste del sustrato con la enzima en el sitio activo en un sistema como cuando una llave encaja en el espacio de la cerradura. Koshland habla más bien de un ajuste inducido, es decir, de un cambio del sitio activo de la enzima a medida de que el sustrato se acerca. En el mecanismo de Fischer, él logró explicar la especificidad de un sustrato y una enzima, o de una enzima por un sustrato. Noten entonces que hay una cierta semejanza o similitud en la forma que tiene el sustrato con la forma que tiene el sitio activo de la enzima, ¿ok? De manera que el sustrato se mueva hacia el sitio activo, encaje perfectamente allí y posteriormente se libera el producto. Pero la enzima, quiero también que noten que esa fue una de las características principales de la enzima, no se altera, queda idéntica, ¿ok? Lo que pasa es que con este modelo, Fischer no logró explicar la existencia de algunos inhibidores. Vamos a explicar de manera de que la llave y la cerradura, imagínense ustedes que yo coloco una llave en una cerradura, pero hay en algunas ocasiones llaves que, a pesar de que calzan perfectamente en la cerradura, no abren el mecanismo de esta. Eso fue lo que Fischer no logró explicar.
O sea, que no es únicamente que haya una cierta similitud o semejanza y el acercamiento entre el sustrato y la enzima. Tiene que existir otra cosa que permita que se realice la liberación de los productos, o lo que es lo mismo, que permita, en el símil que estoy dando, abrir el mecanismo de la cerradura. Entonces, aparece Koshland, el cual habla del mecanismo de acción enzimática, pero llamado ajuste inducido de Koshland. Koshland explica la catálisis química por una distorsión, es decir, un cambio que sufren la enzima y los sustratos, ambos, en su conformación. Entonces, la enzima induce a que el sustrato adopte una configuración parecida al estado de transición o que tenga una orientación adecuada para aumentar la reactividad y permitir la formación de los productos. Posteriormente, ocurre el regreso de la enzima a su conformación habitual, quedando lista para iniciar un nuevo ciclo de catálisis química. En el modelo de acoplamiento inducido, entonces, la diferencia con el de Fischer está básicamente en el cambio conformacional que se puede producir tanto en la enzima como en el sustrato. El de Fischer es más plano, es simplemente el sustrato se acerca y calza en la enzima y se produce la catálisis. Ahí están las diferencias puntuales entre uno y otro. Esa es la razón por la que el mecanismo de Koshland es más aceptado. Y quiero que vean entonces en esta diapositiva o en estas láminas que los sustratos no tienen, que están en azul y verde, no tienen semejanza estructural con el sitio activo de la enzima. Son diferentes, pero que a medida que la enzima y el sustrato se van acercando, hay cambios en la conformación de los sustratos y de la enzima. Y de esta manera se promueve la reacción. Una vez que ha sucedido la catálisis, es decir, los sustratos se convirtieron en productos, el sitio activo de la enzima vuelve a estar en su manera habitual. O sea, vuelve a su forma original. Y entonces podemos ver que en una reacción catalizada por una enzima, la energía de activación, es decir, la energía que se requiere para pasar de sustrato a producto, es mucho menor que la energía de activación sin la presencia de la enzima. De ahí su importancia. Las enzimas nos permiten esas reacciones en un periodo de tiempo importante para la vida. Por ejemplo, imagínense ustedes que se alimenten y una digestión dura aproximadamente 1:30, 2 horas, para poder absorber y utilizar los nutrientes del alimento, de la comida. Pero si no existieran las enzimas, ese tiempo se prolongaría por semanas, meses, incluso puede ser que hasta años. No podemos esperar nosotros, los seres heterótrofos, que ocurra la degradación espontánea de los alimentos. Tenemos que tener enzimas para poder realizar esa reacción que es vital en nuestra vida. Existen algunos tipos de enzimas o una clasificación de las enzimas de acuerdo a varios parámetros. Según su especificidad, según su acción y el sustrato que requieran, las enzimas pueden ser clasificadas por, primero, la nomenclatura sistemática. Este tipo de manera de poderle dar el nombre a las enzimas es la que mayormente nosotros utilizamos y nos permite llamar a las enzimas con su nombre y apellido automáticamente en conocimiento de sobre qué sustrato actúa, qué tipo de reacción realiza y qué es una enzima, porque el nombre de la enzima está dado por 3 cosas o en 3 partes. La primera parte habla del sustrato sobre el cual actúa la enzima o sustrato preferente. La segunda parte habla del tipo de reacción que cataliza esa enzima.
Y la última parte es la finalización asa. Así que, un ejemplo, la glucosa fosfato isomerasa, cuando yo veo asa, digo inmediatamente es una enzima. Su sustrato, como es la primera parte del nombre, es la glucosa fosfato. Y la parte media del nombre dice que es isomerasa, o sea, es una enzima que isomeriza a la glucosa fosfato. Otro ejemplo está la lactosa hidrolasa, enzima que actúa sobre la lactosa hidrolizándola. Pero como esta es la acción que mayormente realizan las enzimas, la catálisis, el rompimiento de la molécula, cuando observemos que una enzima realiza su función característica, podemos eliminar la parte media del nombre. Es decir, la lactosa hidrolasa puede ser llamada como lactasa, obviando lo que es la parte de hidrólisis. Ya cuando veamos un nombre recortado, automáticamente sabemos que es una enzima hidrolítica o catalítica. Otro ejemplo, la isocitrato deshidrogenasa. Entonces, una enzima que actúa sobre el isocitrato y sobre este lo deshidrogeniza, es decir, le quita hidrógeno. La comisión enzimática también tiene establecido ya una, vamos a decir, una clasificación basada en un código numérico, encabezado este código por las letras EC, seguida de 4 números separados por puntos. El primer número indica la clase de la enzima, el segundo número la subclase de cada grupo y el tercer y cuarto número se refieren a los grupos específicos que intervienen en la reacción. Y un ejemplo es la EC 2.7.1.2 o lo que es lo mismo, la ATP glucosa transferasa. El 2, que es el primer número establecido en el código según la comisión enzimática, es la clase y la clase es transferasa. El 7 es la subclase, es la fosfotransferasa. Y el 1 y 2 están los grupos específicos que intervienen en la reacción. Entonces dice que el 1 es el aceptor del grupo hidroxílico y el 2 es la glucosa quien acepta ese grupo. La tercera clasificación, de acuerdo a la reacción que realizan las enzimas o la actividad que puedan tener su acción catalítica, divide a las enzimas en 6 clases. El grupo 1, clase 1, son todas aquellas enzimas oxidorreductasas, las cuales catalizan reacciones de oxidorreducción. La clase 2 son las enzimas transferasas, son aquellas que transfieren grupos funcionales exceptuando el hidrógeno, porque si transfirieran el hidrógeno pasarían a ser clase 1 oxidorreductasa. El grupo 3, hidrolasas, realizan hidrólisis, rompimiento de la molécula en presencia de agua. Y tenemos entonces los ejemplos en las reacciones químicas. La EC 1.1.3.4 es una oxidorreductasa y noten entonces que se transfieren hidrógenos desde el lactato hasta el NAD para que se forme el piruvato y el NAD reducido. Otro ejemplo de oxidorreductasas y ahora tenemos un ejemplo de transferasas. En las transferasas se cataliza la transferencia de un grupo químico que sea diferente al hidrógeno entre un sustrato y otro. Y en el ejemplo que les estoy plasmando está la transferencia del grupo fosfato desde el ATP hasta la glucosa. Al final se me convierte en glucosa 6-fosfato, la que recibe el grupo fosfato, y el que lo pierde, el ATP, se transforma en ADP. Y el ejemplo de las hidrolasas, donde se catalizan la ruptura de enlaces por la adición de una molécula de agua. Esas son las llamadas reacciones de hidrólisis. Noten entonces que la molécula de urea en presencia de agua se transforma en dióxido de carbono y amoníaco. Los siguientes 3 grupos son las liasas,
que catalizan las rupturas simples de sustratos grandes, las isomerasas, que catalizan las isomerizaciones o conversiones en moléculas de semejanza fórmula estructural, pero que difieren en los grupos funcionales o en la ubicación de estos, y las ligasas, que se encargan de unir sustratos. Tenemos el ejemplo de las ligasas, donde catalizan la ruptura de enlaces carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-nitrógeno, donde se pueden generar dobles enlaces, anillos cíclicos, no hay requerimientos energéticos y en algunos casos se liberan moléculas como el dióxido de carbono. En este grupo se presentan las descarboxilasas, las aldolasas, hidratasas, deshidratasas, sintetasas y liasas. En las isomerasas se catalizan cambios geométricos o estructurales dentro de la misma molécula, formando los llamados isómeros. Tenemos las racemasas, epimerasas, isomerasas cis-trans, oxidorreductasas intramoleculares y las transferasas intramoleculares. Noten entonces en la reacción que el metil-malonil-CoA, gracias a una mutasa, es convertido en succinil-CoA. Y la diferencia es simplemente la ubicación del grupo metilo, que en el metilmalonil está ramificando al carbono en posición 2, mientras que en el succinil está en forma lineal. Estos, metilmalonil y succinil, son isómeros. Finalmente tenemos a las ligasas, donde se unen dos moléculas simultáneamente a la degradación del ATP o de algún otro enlace químico, ya que se requiere la energía para unir esos dos elementos. Entonces aquí tenemos al piruvato, que tiene 3 carbonos más el dióxido de carbono. Gracias a la hidrólisis de ATP se me forma oxaloacetato, que tiene 4 carbonos. En esta lámina tenemos entonces, que sirve para estudiar, tenemos el ejemplo de las 6 clases de enzimas, según el tipo de acción que catalizan. A ver, las oxidorreductasas y las transferasas, clase 1 y clase 2, se parecen. Las hidrolasas y las liasas también se parecen. Las isomerasas y las ligasas son totalmente diferentes a las 4 anteriores. Esta lámina les permite a ustedes que puedan repasar. Es importante que la observen lo que ocurre en cada una. ¿Cuáles son las propiedades de las enzimas? Las enzimas son catalizadores de las reacciones químicas en los sistemas biológicos, porque tienen un gran poder de catalización o de catálisis. Funcionan en soluciones acuosas en condiciones determinadas, fisiológicas, de temperatura y pH. Actúan por presencia, no intervienen en la reacción química que catalizan. Actúan en pequeñísima cantidad y no se consumen durante la reacción. Tienen un elevado grado de especificidad de sustrato, es decir, cada enzima es capaz de catalizar un solo tipo de reacción y actuar sobre un solo sustrato o un grupo muy reducido de ellos. Por eso son consideradas las unidades funcionales del metabolismo celular y son tan importantes porque todas las reacciones químicas del ser vivo se van a realizar gracias a la presencia de las enzimas. Las propiedades de las enzimas derivan del hecho de que son proteínas. Tienen una conformación natural que es mucho más estable y los cambios en esa conformación se asocian a los de su actividad catalítica. Pero hay 3 factores que tienen importancia y que se relacionan directamente a los cambios conformacionales de las enzimas. No pueden obviar que son proteínas, por eso son sensibles a los cambios de pH, a los cambios de temperatura y, por supuesto, la presencia de cofactores es vital para su funcionamiento. En relación al pH, podemos decir que los grupos químicos ionizables o proteínicos, como el grupo carboxilo y amino, que están presentes en la cadena lateral R de los aminoácidos,
pueden poseer cargas eléctricas positivas o negativas, o pueden ser neutras dependiendo del pH del medio en el que se consigan. Y recordemos que los aminoácidos pueden actuar. Por eso, en las proteínas puede hablarse de que hay un rango óptimo de actividad de las enzimas entre pH 5 y pH 9. Hay que dejar claro, sin embargo, que cada enzima, dependiendo del espacio metabólico donde se consiga, tiene un pH óptimo para activarse. Por ejemplo, las enzimas estomacales, por supuesto que su pH de acción va a ser pH 2, pH 3, mientras que las enzimas intestinales van a tener un pH de actividad a pH 8, y así. En la temperatura, los aumentos de temperatura que sean importantes logran desconfigurar a la proteína por desnaturalización y por ruptura de los enlaces primarios se pierde la proteína llamada enzima. Así que los cambios importantes van a, vamos a decir, a tener consecuencias sobre la actividad enzimática. La disminución de la temperatura realiza un efecto, pero de manera reversible. Es decir, la desnaturalización es reversible si los cambios de temperatura son por debajo de 37 grados, mientras que por encima de 45 grados los cambios de la configuración o conformación enzimática son irreversibles. Por ello podemos hablar de que el rango óptimo de actividad enzimática se da entre 25 y 42 grados centígrados. Hablábamos anteriormente de la presencia de cofactores o coenzimas, quienes se encargan de transferir grupos reactivos y que ayuden o permitan que haya una mayor actividad enzimática. Pues bien, los cofactores es necesario que estén presentes porque su efecto se asemeja al pH óptimo de cada enzima. En esta lámina observamos un pico donde la velocidad de reacción es máxima a una temperatura media de 37 grados centígrados. Por debajo de esta temperatura, menos de 25 o más de 45, no hay actividad enzimática o no se observa actividad enzimática. En el caso del efecto del pH, noten entonces que cada enzima tiene un pH óptimo y tenemos dos gráficos. ¿Okay? El gráfico de la izquierda habla de la enzima pepsina, que está a nivel del estómago, por lo tanto su actividad enzimática es mayor a pH 2, el pico, mientras que a pH 6 no se nota ninguna actividad enzimática. En el gráfico de la derecha habla de la enzima glucosa 6-fosfatasa, que es una enzima sanguínea y también vamos a decir que hepática, por lo tanto su actividad es a pH 7 punto tanto y allí justamente está el nivel óptimo de su actividad biológica, mientras que por debajo de 6, por debajo de 9, 10, la actividad prácticamente es nula e inexistente. Algunas enzimas, decíamos también, actúan con la ayuda de estructuras no proteicas. Son llamados cofactores. Pero hay cofactores inorgánicos, como los metales, hierro, cobre, zinc, cobalto, magnesio, manganeso, y los cofactores orgánicos, también llamados coenzimas, que son derivados de vitaminas, como por ejemplo el derivado de la vitamina B, fosfato de epidioxal, o también las coenzimas nicotinamina-dinucleótido, NAD, flavin-adenin-dinucleótido, FAD. Todos estos son compuestos orgánicos, pero que tienen un muy bajo peso molecular. Justamente, la enzima logra tener actividad biológica siempre que esté unido a su cofactor inorgánico u orgánico. Y entonces observan el efecto de la concentración del sustrato.
Aquí hay lo que se llama vamos a decir que la recta, cuando la concentración del sustrato es pequeña, como normalmente existe a nivel metabólico, pequeñas concentraciones de sustrato, y la enzima está en pequeñas cantidades, pues la actividad se ve que va en aumento directo. Una vez que aumenta la cantidad de sustrato, no se ve una modificación, sino que se ve vamos a decir, una forma plana de la curva. Esto es lo que se llama velocidad o reacción, perdón, en la primera parte de primer orden, cuando hay una relativa igualdad entre la concentración de sustrato y la concentración de enzima. Por lo tanto, la velocidad de la reacción es dependiente de la concentración del sustrato. Mientras que cuando ya llegamos a la parte no del descenso, pero sí del mantenimiento de la curva en forma plana, decimos entonces que esa es una reacción de orden cero, donde no hay relación entre la concentración del sustrato y la velocidad de reacción, porque hay mucho sustrato y la velocidad no aumenta. Y esto tiene un motivo. El motivo es que las enzimas existen, decíamos anteriormente, en cantidades pequeñas o en concentraciones pequeñas a nivel celular. Y si el sustrato es pequeño, ellas pueden ir haciendo su trabajo, porque como no se alteran durante el proceso, vamos a decir, descomponen ese sustrato y vuelven a quedar listas para poder tener su acción. Sin embargo, si usted le coloca una excesiva cantidad de sustrato, hay poca cantidad de enzimas que puedan despejarlo, así que no se va a observar esa modificación. Cada vez que me corresponde hablar de enzimas, coloco este ejemplo. Imagínense una sala de baile donde hay 30 muchachas que están dispuestas y quieren bailar, pero solamente hay un caballero que puede bailar. ¿Ok? Entonces, para hacer, las muchachas serían los sustratos y la enzima sería el caballero. Obviamente, cada pieza la va a bailar con una chica, pero pueden estar presentes muchas chicas, pero el muchacho es uno solo. Por lo tanto, no tiene que primero bailar con una para después bailar con la otra y así sucesivamente. Eso es lo que sucede con las enzimas en esta imagen que están viendo. Hay autores que manifiestan que la concentración de enzima tiene algún efecto importante. Por supuesto, si hay mayor concentración de enzima, habrá mayor velocidad de reacción. Es como si agregáramos a la pista de baile anterior 20 muchachos más. Obviamente se va a ver un mejor desenvolvimiento del baile. Sin embargo, recordamos que las enzimas están en pequeñas concentraciones a nivel del ser vivo, a nivel celular. Por lo tanto, no es posible aumentar el nivel de concentración de enzimas así nada más. Disculpe. Brevemente, hablando de los inhibidores competitivos, son aquellos que ocupan el sitio activo de la enzima y mientras ese sitio activo esté ocupado, el sustrato no puede entrar. Por esa razón, no se va a dar la reacción química correspondiente. Cuando el inhibidor sale de allí, la enzima queda lista para volver a actuar. Esos inhibidores competitivos, por regla general, se superan si se agrega mayor cantidad de sustrato. Y este tipo de inhibición se puede considerar también como reversible. Los inhibidores no competitivos son aquellos que no guardan semejanza estructural con el sustrato y no ocupan el sitio activo del mismo, sino que de la enzima, sino que, por el contrario, lo que hacen es estar pegados a la enzima en otro espacio, pero lo hacen generalmente gracias a enlaces covalentes. Por tal razón, modifican la estructura de la enzima y con ello estos inhibidores son considerados inhibidores que le hacen el daño, que no permiten que la enzima vuelva a su estado natural. Por lo tanto, su inhibición
va a ser considerada como irreversible. En los inhibidores alostéricos se llaman alostéricos a algunas sustancias que pueden inducir una configuración enzimática o que permita una configuración R, que es una zona R de la enzima del sitio activo en el cual va a tener una mayor reactividad. O los moduladores alostéricos o efectores negativos son aquellos que van a inducir una zona T de la enzima donde va a existir una rigidez del sitio activo de la enzima, impidiendo con ello el cambio conformacional propio para la actividad enzimática. Así que en la inhibición alostérica pueden existir inhibidores positivos que aumentan la reactividad de la enzima o inhibidores negativos que impiden la actividad enzimática. También tenemos la inhibición covalente. Esto se refiere al establecimiento de grupos de enlaces covalentes con grupos funcionales, como por ejemplo el fosfato. La inhibición covalente puede ser la vía para activar a una enzima o también para desactivarla. Hay enzimas que son más efectivas cuando están unidas con el grupo fosfato, por ejemplo las enzimas catalíticas. En ese caso, se va a favorecer la vía catalítica en un metabolismo adecuado. Pero también quiere decir que las enzimas de la vía sintética o sintetizadora van a estar inhibidas. Por eso se va por la unión con el mismo enlace de fosfato, ¿no? Así que en ese momento se va a tratar de enviar la actividad enzimática hacia la vía catalítica y eliminar o desviar o impedir la vía de la síntesis. Esa es la modificación o inhibición covalente. La inhibición por retroalimentación es aquella que funciona en los sistemas multienzimáticos. De una les puedo comentar que generalmente las enzimas actúan en conjunto. En los sistemas multienzimáticos, varias enzimas y coenzimas trabajan coordinadamente, de manera de que no se pierda nada, sino que el sustrato de una enzima sea el producto de la que le antecede y así puedan utilizar al máximo los recursos, aprovechar al máximo los recursos. Así que la retroalimentación es como una identificación de cómo se desenvuelve ese conjunto de reacciones. Y al final, en la mitad o al final de la reacción de retroalimentación, puede haber una señal química que dice, este proceso está muy lento y hay acumulación de intermediarios, que no es lo conveniente para la célula, o hay un trabajo muy rápido que impide que algunas enzimas puedan trabajar. Ese es el sistema de retroalimentación. Para finalizar entonces, vamos a hablar de que existen 3 enzimas que tenemos que estudiar. Y en estas están las enzimas salivales. En muchos órganos y tejidos existen enzimas que colaboran con la digestión de los alimentos que consumimos. En la saliva hay, pero además en la saliva las enzimas preparan al bolo alimenticio para la deglución y también mantienen la integridad dental y de las estructuras que están presentes en la cavidad oral. La enzima amilasa salival comienza la digestión del almidón que consumimos mientras la comida está en la boca, porque su pH óptimo de actividad biológica es de 7.4, que más o menos coincide con el pH de la saliva. También tenemos la lisozima. La lisozima se encarga de romper la membrana de las bacterias que están presentes en la cavidad oral. Tenemos a la lipasa lingual, que es la lipasa que digiere las grasas, que tiene un pH óptimo de 4.
Es decir, no se activa hasta que entra en un entorno ácido. Y hay otras enzimas menores. En esta gráfica observamos la actividad de la amilasa salival. Y como decía en la clase de carbohidratos, el almidón tiene amilosa mayormente y amilopectina en menor cantidad. La amilosa son unidades de glucosa unidas por enlaces alfa 1,4. Allí es donde la enzima amilasa salival tiene actividad biológica sobre los enlaces alfa 1,4 del almidón, transformando la amilosa en maltotriosa y maltosa. Sobre la amilopectina, la actividad de la amilasa es mucho menor, pero de la misma manera convierte entonces la amilopectina en maltotriosa y destrinas límites. La digestión de los lípidos se inicia en la boca y la saliva tiene una enzima que se llama lipasa lingual, que inicia la degradación de los triglicéridos esterificados con ácidos grasos de cadena corta. La acción de la lipasa lingual produce hidrólisis del ácido graso del carbono 3, obteniéndose un resultado que es el 2-diglicérido, 1,2-diglicérido y un ácido graso libre. Puedo comentarles que la actividad a nivel de la boca de la lipasa lingual es muy escasa, yo diría que casi inexistente, porque resulta que los triglicéridos son insolubles en agua, como ya conocemos, y en la saliva está compuesta de un 90% de agua, entonces obviamente va a haber una reestructuración de este triglicérido. El tiempo de contacto del triglicérido y la enzima no es suficiente para que exista tal degradación. Sin embargo, hay que hacer notar que existe esta enzima en la cavidad oral. Y para la inmunidad salivar, tenemos entonces la lisozima y la peroxidasa. La saliva es una de las principales líneas defensivas inespecíficas en nuestro cuerpo. En la saliva existen lisocimas, que son enzimas del grupo glucosidasas, constituidas por una cadena de 129 aminoácidos y por supuesto su función es bactericida. Así que la lisocima lo que rompe es la parte del carbohidrato, ¿okay?, que está presente formando la cápsula de las bacterias presentes en la cavidad oral. Y las peroxidasas son enzimas del grupo de las oxidorreductasas, secretadas por los peroxisomas, con función de detoxificación, protección y de eliminación de moléculas radioactivas. Y con esto damos por concluida la clase, justamente hablando de esas tres enzimas importantísimas en la cavidad oral.